Saludos a todas y todos. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo encuentro con la memoria colectiva y la memoria social. En este caso vamos a permitirnos adentrar un poco en las cartas, fotografías y otros elementos como por ejemplo los audiovisuales como aspectos importantes para el registro, la documentación y archivo de las manifestaciones de la cultura inmaterial. Entonces vamos a comenzar con la carta como ese soporte, como ese lugar de memoria, tomando palabras de Pierre Nora. Cuando nosotros hablamos de carta, bueno, nos viene a la mente un trozo de papel colocado dentro de un sobre o dentro de algún envoltorio que está destinado a alguna persona y que va a viajar de un lugar a otro para llevar un mensaje determinado. Michel Foucault dice que escribir es mostrarse con rostro propio. Él habla de la escritura como narrativa y la carta, según él, es simultáneamente una mirada que observa el destinatario por medio de la misiva. Este se siente observado y una manera del remitente ofrecer a su propia mirada por medio de lo que ha escrito, lo que él quiere observar y quiere que observen los demás. En este sentido, la carta ciertamente muestra lo que esa persona que escribe quiere mostrar, quiere llevar, quiere que se observe en vista del destinatario, pero también el destinatario tiene la facultad de poder hacer una lectura, el entrelineado de esa carta. Es interesante el hecho de que la carta como tal, ella se lleve, se contenga dentro de sus elementos comunicativos una suerte de varios lenguajes que pueden permitir una interpretación más amplia, sobre todo cuando nosotros vemos, por ejemplo, aquellas cartas que pueden convertirse, si en un momento determinado no lo fueron, pero pueden convertirse después con el pasar del tiempo y de los estudios posteriores y también de las situaciones que se han dado en la vida normal de esas dos personas que intercambiaron esos o que pretendieron, porque no todas las cartas tienen respuesta, por lo tanto no todas las cartas que configuran un diálogo permitieron. Entonces ellas en ese momento no tuvieron digamos, la disposición, no lo hicieron con la premeditación de que fueran después leídas por otras personas, pero que posteriormente se convirtieron en un documento histórico importante. La carta puede ser definida como aquel objeto que contiene elementos comunicativos entonces que alguien refiere a otro, y ella, por ejemplo, en nuestras sociedades contemporáneas, en nuestros tiempos contemporáneos, donde tenemos otros tipos de tecnologías de la comunicación y la información, esta carta que originalmente está en papel, metida en un sobre con una dirección, con el nombre de un destinatario determinado para que llegue ese mensaje que es privado, porque por eso está metido en un envoltorio, en un sobre. A veces esta carta, entonces ella va, con el pasar del tiempo, va a tener otro tipo de soporte, pero para esa escritura, la escritura permanece, la carta permanece, pero no necesariamente permanece en el mismo soporte que es el papel metido en el sobre. Tenemos el caso, por ejemplo, de los mensajes a través del email, que sigue siendo un mensaje privado, el mensaje del celular a través del mensaje de texto, que también sigue siendo un mensaje privado, el WhatsApp, Telegram, estas plataformas, el inbox, por ejemplo, del Facebook, del Instagram, que siguen teniendo una privacidad, pero los mensajes ellos llegan a través de otro soporte. Entonces podemos hablar de que estamos frente a un tipo nuevo de carta. Sin embargo, sigue siendo un soporte de memoria. Tenemos que ver la carta en estos ejemplos que estamos tocando aquí como un documento, como un registro, como un documento, y después en sus debidos procesos de organización como un conjunto, un acervo, un archivo de memorias que permiten
que nos permiten a nosotros como investigadores hacer unas lecturas históricas de diferentes culturas a través de los tiempos y también permiten organizar, ser parte de planes de organización para la salvaguarda y la protección de las manifestaciones de la cultura inmaterial. Entonces, el estudio de la carta como documento permite analizar usos y funciones de culturas fundamentalmente escritas. Además, nos permite también poder entender mejor cada época, cada sociedad y las transformaciones de estas épocas y de estas sociedades, tal como apunta Cuña. Miranda, por su parte, nos dice que los griegos antiguos, como Epicurio, por ejemplo, y Sócrates, Platón, hablaron de dos tipos de cartas. Unas cartas abiertas, que son aquellas cartas que abordan temas administrativos, temas legales, que pues, a veces también cartas que tienen una función didáctica, que eran de hecho leídas en público, y también otro tipo de cartas eran aquellas de carácter reservado, que son estas privadas que tienen un contenido ya más personal, digámoslo de esta manera. Hay un trabajo muy interesante que yo quiero resaltar acá, que ustedes pueden buscar, está en la web, que es la tesis doctoral de Carla Gastó, que se titula De correspondencias y correspondientes, cultura y escritura y prácticas epistolares en Brasil entre 1880 y 1950. Esta es una tesis de la Universidad Federal de Río Grande do Sur y ella apunta que por un lado las cartas permiten al destinatario formarse una idea de su autor, tal como dice Foucault, con lo cual comenzamos nuestra intervención, y por otro lado ellas pueden revelar la situación social del autor y que el remitente entonces él se acerca fácilmente a través de la lectura. Hay muchas cartas que están, por ejemplo, dirigidas a una persona para un pedido de ayuda, por ejemplo, de ayuda económica o, por ejemplo, para hacer una suerte de catarsis en el sentido de que la persona se siente enferma, de que necesita probablemente una ayuda espiritual, una ayuda de amistad. Entonces el remitente puede ver esto muchas veces no necesariamente con un lenguaje extremadamente directo, sino a través de la lectura del entrelineado del mensaje de esta misiva. Gastó también apunta que en Grecia y en Roma antiguas la carta asumió funciones relacionadas con la vida pública, que son esas cartas abiertas que hablaba Miranda, y la administración del Estado, leyes, proclamaciones, documentos administrativos, etcétera. Entonces también la carta no solamente era una correspondencia, sino que se convierte en un documento legal y un documento oficial que ella a su vez es un soporte de esas memorias legales y de esas memorias oficiales de ciertos estados en ciertas épocas. Y un dato bien importante de que nos habla esta autora, que a partir del siglo XVI las cartas comienzan a tener reglas de escritura, unas reglas de escritura, por cierto, que permanecen presentes hasta hoy día, por ejemplo, con sus variaciones, pero esas reglas de escritura de las cartas todavía están presentes. En el caso, comenzamos con una fecha para ubicar al lector cuando fue escrita, para ubicar en tiempo y espacio, porque a veces, no siempre, pero a veces la carta tiene lugar y posteriormente la fecha. Digo no siempre porque no siempre están ambos datos. Hay cartas, por ejemplo, que solamente tienen la fecha, pero son bien escasas las cartas que tengan, por ejemplo, el lugar nada más. Después viene el saludo. El saludo varía, por supuesto, según la finalidad de la carta. La carta, por ejemplo, si es familiar, si tiene ya un toque más cotidiano, más intimista. Las cartas ya más institucionales tienen un lenguaje
diferente, en el sentido más elaborado, más respetuoso, digámoslo así, por la jerarquía de la persona. Luego viene el propio cuerpo de la carta con el mensaje que se quiera expresar y posteriormente la despedida de esta con la firma de la persona. Cécile Dufin tiene un artículo que yo también les recomiendo, que también está en la web, en la revista Société et Representation. El artículo se llama Las correspondencias como objeto histórico, un trabajo sobre los límites. Y ella, al hablar de la carta como un instrumento de investigación para el oficio de la historiadora o del historiador, dice que esta es una suerte de muestra de huellas del patrimonio, no solo individual, sino familiar, lo que correspondería también a una parte de la memoria social en un determinado tiempo y lugar. La carta entonces, ella, si la vemos, ¿verdad?, desde el punto de documento que soporta las memorias de las manifestaciones de la cultura material, es un documento bien significativo para hacer esas lecturas. La autora nos dice también que el acto epistolar consiste en una comunicación escrita ante la ausencia del receptor, puesto que la carta, por supuesto, es escrita y el receptor no está allí para hacer un diálogo simultáneo, por lo que se ajusta a encuentros y separaciones. Hay cartas, por ejemplo, que nunca son abiertas, o cartas que nunca llegan, cartas que quedan allí, cartas que llegan tarde, por ejemplo. Y eso trae a veces consecuencias también en cuanto a la posibilidad de la persona, a la interpretación de la persona que la escribió, se queda esperando. Muchas veces no sabe por qué no le respondieron, entonces se comienzan a hacer elucubraciones que también pueden tener un mensaje directo desde el punto de vista de la transformación histórica. También está el sentido de la entonación de la escritura, la enunciación, la autopresentación que hace esa persona que escribe y la propia relación, en fin, con la persona a la cual se está dirigiendo la carta. Dufin apunta que este acto de la carta como tal, de esta escritura, de esta narrativa, no es un acto único, pues se lleva a cabo de acuerdo a la cultura, a la época, efectivamente. Ella es una práctica que se va transformando. Como nosotros somos seres humanos sociales, pues también nuestras construcciones culturales también se van transformando, igual que nuestras sociedades, y de manera que cada día la carta, a pesar de que la carta física con papel pudiera tender a desaparecer, la carta como tal, ella sigue sobreviviendo a través del tiempo, como ya vimos, a través de otros soportes, pero la carta en sí, con su contenido, tiene un rol importantísimo, pues corresponde a un acto de socialización. La carta, ella funge también como un hecho de cohesión social y el receptor se puede sentir identificado incluso con el contenido de alguna carta, que por supuesto no es, en este caso, no es una carta que está destinada a él, fue hecha para él, pero el receptor puede sentirse parte de ello porque es una carta que se convierte en histórica, es una carta que se convierte en un documento, en un registro, un documento de manifestaciones de la cultura inmaterial de un determinado pueblo, de una determinada localidad o región. Inclusive ella está vinculada efectivamente con lo cultural, pero esa vinculación cultural está relacionada con la parte identitaria de la sociedad a la cual pertenece esta escritura. Esto sucede porque la carta generalmente contiene temas sobre situaciones reconocidas por miembros de ese mismo grupo social, es decir, contiene temas que pertenecen a su propia memoria y contiene temas también de la cotidianidad humana. Cada quien se puede ver representado con eso que esa carta dice allí, de lo cual esa carta habla, y además puede estar compuesta a partir entonces de la configuración de una sola persona en relación, por ejemplo, cuando la persona escribe una carta a modo de diario, por ejemplo, una carta que no está dirigida a nadie, pero que ya está allí para algún lector que la quiera
tomar en algún momento la relación entre dos personas, por ejemplo, cuando la carta es de amistad, cuando es amorosa, cuando es intelectual. Hay varias cartas por allí de amor de personajes que posteriormente se convirtieron en personajes importantes desde el punto de vista histórico, como por ejemplo están las cartas de Simón Bolívar a Manuela Sáenz y las respuestas, esas cartas que ellos se intercambiaban. Entonces, en un momento, estas dos personas enamoradas hacen estas cartas de amor. Para ellos dos, sus propias cartas de amor, lo cual se convertirá posteriormente en un gran documento de la cultura inmaterial, un gran documento histórico de la América del Sur. La carta entonces también puede tener esa configuración para un grupo de personas, un grupo de personas en el ámbito familiar, de trabajo, el colectivo, puede inclusive ser cartas de personas que pertenecen a asociaciones ecológicas, por ejemplo, asociaciones pro animal, etcétera. Y ella contiene, en fin, nociones de realidad y de intimidad que si ellas tienen esa facultad, pues, de permitir que el interlocutor se sienta parte de lo que ellas están expresando. Ellas pueden ser vistas entonces, partiendo de esto, como un lugar de memoria, como un soporte de memoria. Ya Pierre Nora lo dice, que en relación a los lugares de memoria, que los lugares de memoria son creados y desarrollados desde la perspectiva de que no existe una memoria espontánea. Y Nora dice que por eso es que es necesario que nosotros como humanos sociales creemos archivos y mantengamos, organicemos celebraciones de aniversarios, celebraciones de fechas patrias, etcétera, porque nosotros vamos creando soportes de memoria para no olvidar. Y ese ejercicio de no olvidar a través de la carta como tal, de la misiva, de la correspondencia, se hace más fuerte cuando la vemos como una documentación contenida en archivos de un patrimonio que está conservado o que quiere ser conservado para ser transmitido a las generaciones futuras y utilizado por esas generaciones futuras a través, por ejemplo, de trabajos de investigación. Entonces, hay de hecho trabajos bien interesantes a partir de la lectura de ciertas y determinadas cartas, porque por ejemplo hay cartas en el ámbito religioso que son significativas también para hacer lecturas de qué es lo que estaba sucediendo en la sociedad de ese momento, en ese país, en esa localidad determinada, y cómo las personas estaban lidiando con ese tipo de situaciones que muchas veces inclusive podían abarcar cuestiones relacionadas con el tratamiento de la mujer, por ejemplo, como vamos a ver más adelante, o otros temas de significaciones en el sentido de acontecimientos que estaban siendo negados a la luz pública y que se tornan visibles a partir de las relaciones de las investigaciones de las cartas. Un trabajo interesante en este sentido es el de Cristieli de Souza, que es su tesis de maestría de la Universidad Federal de Pelotas, que se llama Escribir, Guardar, Recordar los copiadores de cartas de don Joaquín Ferreira de Melo. Son cartas religiosas y allí de Souza explica que cuando las cartas son preservadas por familias, individuos o instituciones, pasan a integrar narrativas memoriales apoyadas por una lógica específica de organización, así como el ejercicio de recordar, seleccionar y organizar las informaciones, componen entonces un conjunto de esos recuerdos, porque están seleccionados y están organizados y están informados de una determinada manera. Nosotros vemos, por ejemplo, en algunos estudios sobre cartas que hablan de esas manifestaciones de la cultura inmaterial, que podemos hacer lecturas del desarrollo de ciertas manifestaciones, de las evoluciones de ciertas manifestaciones, porque al leer las cartas cronológicas
tecnológicamente hablando, y entonces allí vemos si hay un diálogo entre la persona que escribe y la persona que lee, y que a su vez se torna persona que lee y persona que escribe. Vemos allí que podemos hacer también una nueva narrativa en función de esas escrituras que están allí soportadas en determinados lugares, fungiendo como después en su organización como archivos y acervos de las manifestaciones de la cultura material. Entonces, dentro de este trabajo de Sousa, yo encontré algo muy interesante que me llamó mucho la atención, que es el rol del copiador de cartas, que el libro de copiador de cartas surge de una u otra manera, dice esta autora, para garantizar la preservación, fíjense ustedes qué interesante, la preservación de las cartas enviadas y el acceso del autor a esa correspondencia, sea como soporte de memoria o como instrumento burocrático administrativo. Entonces el copiador de cartas fue el responsable, de una u otra manera, de salvaguardar del tiempo y de la acción humana un sinnúmero de cartas, un sinnúmero de correspondencias, y muchos de estos libros de copiador de cartas actualmente están expuestos en museos. Es decir, que estos mismos libros, ellos en sí, su materialización, son acervos de esas memorias de la cultura inmaterial. Entonces vemos que la carta como documento permite, por un lado, una visión sobre la forma como el remitente, es decir, el autor, se presenta por escrito, cómo organiza su narrativa y cómo se comporta frente a ese destinatario, que a su vez también, en un trabajo recíproco, también se va a convertir, cuando hace su respuesta, en autor y remitente. Y entonces ese ciclo va haciendo una progresión interesantísima de narraciones de la cultura inmaterial. Asimismo, esta correspondencia, la correspondencia en sí permite llegar a tener una cierta visión sobre ese autor, sobre la persona que escribe, y sobre el remitente, que ese destinatario, el destinatario se queda esperando una respuesta también. El remitente espera la respuesta, pero el destinatario también espera la respuesta a su vez, porque él escribe. Y entonces esta relación de sociabilidad establecida entre ambos configura una nueva conversación, que no es una conversación en tiempo real, no es una conversación sincrónica, es una conversación que se queda esperando la respuesta, y como dije antes, muchas veces una respuesta que no llega. Entonces allí se comienza otro proceso que es el pensar qué sucedió. La carta puede ser entonces vista como una práctica también, por supuesto, una práctica, ella es en sí una práctica social, un documento importante en el sentido personal, que se convierte eso personal en un patrimonio, en un soporte del patrimonio de la cultura inmaterial, un soporte que va a transformarse a través de los tiempos, y que va a llegar a una nueva formación de las culturas contemporáneas, una nueva forma de escritura, y tal vez, ¿por qué no?, guardada en unas ciertas memorias efímeras, como son estas memorias que están allí en las computadoras, en los celulares, en otro tipo de soportes de memoria. Es un lugar de memoria, de una memoria escrita. La carta, y como tal la correspondencia, desde el punto de vista del mensaje que está hecho para un determinado fin, y que progresivamente se va convirtiendo en un soporte de memoria, lo podemos ver ya en civilizaciones prehispánicas, como es el caso del chasqui inca, que si bien era un emisor, él iba llevando mensajes que memorizaba, el mensaje que era para una determinada persona, estaba hecho de un autor, de un remitente, para un destinatario determinado. El chasqui iba corriendo
literalmente corriendo para llevar el mensaje lo más rápido posible a su destinatario. Y entonces él mismo se convierte en la propia carta. El propio emisor, la propia persona es una carta, es un patrimonio cultural inmaterial, vamos a decirlo así, como cuando vemos los tesoros vivos, ¿no? Esta persona es la propia manifestación de la cultura inmaterial personificada en ella. Ya no es ese trozo de papel escrito de las sociedades posteriores, sino que este emisario es la propia carta. Entonces, él no solamente, él como tal, es la propia carta, vamos a decirlo así entre comillas, sino que también muchas veces él es el propio emisor, lleva también la carta consigo, es el cartero prehispánico, porque muchas veces llevaba un pequeño quipu hecho para que él lo pudiera llevar el mensaje a través de ese sistema de escritura incaico para su destinatario determinado con un determinado contenido. Otro ejemplo de culturas indígenas, pero ya viéndonos desde la época contemporánea, es el caso del palabrero guayú. Los guayú son una etnia indígena que está ubicada en La Guajira, que fueron una territorialidad que está en Colombia y Venezuela, y allí en la península Guajira, y las personas, estos palabreros son personas experimentadas en la solución de conflictos y desavenencias entre los clanes matriarcales de los guayú. El palabrero guayú es una persona que no solamente, entonces, estos palabreros son personas conocedoras bien de las reglas normativas del grupo guayú, y que tienen la facultad por sus conocimientos de poder fungir como personas que guían para la resolución de estos conflictos. Pero ellos también, dentro de su gran sabiduría y de todo lo que ellos hacen en cuanto al mensaje que está allí, vamos a hablar, vamos a conversar, vamos a servir de mediador, ellos también se tornan de una u otra manera una suerte de misiva presencial, en el sentido de llevar el mensaje que está allí, de hacerlo circular entre los miembros del clan y después llevarlo, hacerlo público, tornarlo público de una manera efectiva para que sea vamos a decir así, conocida la solución, a lo que se llevó el resultado de esa reunión. El palabrero guayú es Patrimonio Cultural Inmaterial de la lista de la UNESCO, ingresó en la lista de la UNESCO en 2010. Otro ejemplo de carta ya en el siglo XVII, final del siglo XVII, es la famosa carta tenagórica de Sor Juana Inés de la Cruz, que ella, también conocida como respuesta a Sor Filotea de la Cruz. Sor Juana Inés de la Cruz, ustedes saben que ella era una mujer extremadamente inteligente, con una escritora maravillosa y una científica, y que estaba ávida del conocimiento y de poder llevar a cabo pues sus estudios. Ella ingresa al convento y ella, bueno, a través de muchísimas vivencias, en fin, ella en un momento determinado escribe una carta dirigida al obispo Manuel Fernández, al obispo de Puebla, Manuel Fernández de Santa Cruz, donde ella, entre otras cosas, se le explica por qué las mujeres, ella demanda pues el derecho que debería tener la mujer para estudiar, y también pues para tener voz en cuanto a la investigadora y persona que expresa conocimientos en relación a la filosofía. Este obispo entonces decide, por medio del seudónimo de Sor Filotea de la Cruz, responderle a ella con las bases de la época de la no inclusión de la mujer en este tipo de situaciones de conocimiento. Le discrepa de lo que Sor Juana Inés de la Cruz le está exponiendo, y ella a su vez entonces le responde con esta maravillosa carta tenagórica donde ella expresa su opinión
sobre la posibilidad real de la mujer dedicarse al estudio y a las disquisiciones filosóficas. Esta carta, fechada el 1 de marzo de 1692, empieza diciendo: muy ilustre señora, mi señora, no mi voluntad, mi poca salud y mi justo temor han suspendido tantos días mi respuesta. Qué mucho sí al primer paso encontraba para tropezar mi torpe pluma dos imposibles. El primero, y para mí el más riguroso, es saber responder a vuestra doctísima, discretísima, santísima y amorosísima carta. Y si veo que he preguntado al ángel de las escuelas, Santo Tomás, de su silencio con Alberto Magno, su maestro, respondió que callaba porque nada sabía. Decir, digno de Alberto, con cuánta mayor razón callaría. No como el santo de humildad, sino que en la realidad es no saber algo digno de vos. Y así continúa con toda la carta. Fíjense ustedes que he leído este pequeño trecho porque para ilustrarlos a ustedes en cómo comienza esa carta, que efectivamente no tiene un tratamiento de confianza, de amistad con esta persona a la cual está dirigida, sino que tiene un tratamiento netamente riguroso, donde se respeta la jerarquía de ambos, pues tanto de Sor Juana como quien escribe, y el Sor Filotea, como esa persona a la cual se le está dirigiendo la carta. Otro ejemplo interesante de cómo la carta ella no es solamente aquella correspondencia de la cual dos personas tienden a escribirse cotidianamente, es la conocidísima novela de Bram Stoker de 1897, Drácula, que es una novela que está conformada completamente por diarios y cartas. Entonces nosotros vemos en esta famosísima novela cómo la carta es utilizada para la literatura a través de una serie de narraciones de la ficción. En el capítulo 9, por ejemplo, carta de Mina Harker a Lucy Westerhart, leemos la misma, digamos, estructura de la carta que ya venimos conociendo. Budapest, 24 de agosto. Mi queridísima Lucy, fíjense ustedes que él aquí no coloca el año, pero coloca la fecha y coloca la ciudad. Mi queridísima Lucy, sé que estarás muy ansiosa de saber todo lo que ha sucedido desde que nos separamos en la estación del ferrocarril de Whitby. Bien, querida, llegué sin contratiempos a Hull y tomé el barco para Hamburgo y luego allí el tren. Siento que apenas puedo recordar lo que pasó durante el viaje, excepto que sabía que iba de camino hacia Jonathan y que, como seguramente tendría que servir de enfermera, lo mejor era que durmiera lo que pudiera. Encontré a mi amado muy delgado, pálido y débil. Toda la fuerza ha escapado de mis queridos ojos y aquella tranquila dignidad que te ha dicho siempre mostraba su rostro ha desaparecido. Solo es una sombra de lo que era y no recuerda nada de lo que le ha sucedido en estos últimos tiempos. Fíjense ustedes aquí en esta carta, que es una carta hecha de una mujer amiga para otra mujer amiga, que están hablando, una está hablando de su novio, que ya fue a verlo porque estaba enfermo, pero es un tratamiento muy diferente al que vimos anteriormente en el ejemplo de la carta de Sor Juana Inés de la Cruz. Y otro ejemplo que yo quise traer para ustedes, que es una carta que, como la de Sor Juana Inés de la Cruz, también se torna histórica, aunque en su primer momento no fue hecha, no fue concebida por su autor para que fuera histórica, es la carta que dirige don Simón Rodríguez al libertador Simón Bolívar, fechada en Guayaquil
enero 7, 1825. Excelentísimo señor libertador Simón Bolívar, etcétera, 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 amigo. Yo no he venido a la América porque nací en ella, sino porque tratan sus habitantes ahora de una cosa que me agrada, y me agrada porque es buena, porque el lugar es propio para la conferencia y para los ensayos, y porque es usted quien ha suscitado y sostiene la idea. Oigo decir a muchos suspirando y a algunos haciendo que suspiran, que usted se va luego, que concluya no sé qué asuntos. Si es, me digo, el asunto de la independencia, me tranquilizo porque falta mucho para darlo por concluido. Y no sé qué otros asuntos tenga Bolívar en el mundo. Él sabe que cuando los muchachos quieren deshacerse de un compañero que no pueden echar fuera por órdenes, toman el partido de molestarlo para que se fastidie y se vaya, y para más apurar la mofa lo llaman, le ruegan, etc. Y así prosigue esta carta, que no solamente porque don Simón Rodríguez tenía una manera muy particular de escribir, sino también porque aquí se unen dos cosas importantes, dos elementos importantes, que es por un lado el estatus de Simón Bolívar como libertador en este momento. Por eso es que la carta comienza excelentísimo señor libertador, y de allí le dice amigo, y allí comienza con un tratamiento de amistad profunda. Don Simón Rodríguez había sido el mentor del libertador de este Simón Bolívar, que no era libertador en el momento en que comenzó a ser su mentor, y es el padre de muchas ideas del que posteriormente se tornaría libertador. Por lo tanto, su tratamiento prosigue en unas palabras muy cotidianas, muy amables, aunque sin dejar un tono de respeto hacia la figura de lo que se ha tornado su antiguo discípulo. Y pues él prosigue esa carta maravillosa y esta pues sus satisfacciones y sus respetos hacia esta nueva figura de la cual se ha tornado Simón Bolívar. Nosotros vemos entonces, en resumen, para concluir esta parte sobre las cartas como documento, como registro, como documento y como archivo y acervo del patrimonio cultural y material, de las manifestaciones de la cultura inmaterial. Cerramos con estos ejemplos donde vemos las diferentes utilizaciones del lenguaje de la carta en la literatura ficcional, en la parte histórica como tal, y también otras que no trajimos aquí a cotación, pero que ya conocemos, a las cartas más familiares. Cuando hacemos procesos de documentación de las manifestaciones de la cultura material, cuando buscamos en la carta esa manera de ver el documento histórico para hacer la lectura de una sociedad a través de su escritura, entonces tenemos allí un elemento bien interesante, una herramienta bien interesante para nosotros poder hacer esos recortes históricos, hacer los estudios correspondientes a nivel de la sociedad, de la época y del tiempo, y también de las transformaciones, inclusive de las personas y de las propias comunidades, de las propias localidades y de las regiones. En los tiempos contemporáneos, la carta es un documento memorial importantísimo para la salvaguarda y la protección del patrimonio cultural y material. Dentro de ella, dentro de su organización en archivos, ella se torna un acervo importante que nos permite, como investigadoras e investigadores, abordar procesos culturales a los cuales nosotros pertenecemos, a los que podríamos o querríamos pertenecer de una u otra manera, porque podemos sentirnos de acuerdo a nuestras vivencias, también parte de eso que están contando esas historias, esas escritas en diferentes tipos de cartas. Entonces, con esto concluimos esta primera parte de las cartas como registro, documentación
y archivo de las manifestaciones de la cultura material, y seguimos entonces en otro momento con la fotografía y los audiovisuales como elementos significativos a la hora también de abordar este tema para la salvaguarda y protección del patrimonio cultural y material.